Hoy tengo el gusto de presentarles al escritor y poeta catamarqueño Carlos Gallo con el libro Bajo el Bronce. Egresado de la Universidad de Córdoba, tiene numerosos libros escritos, incluido la historia del fútbol en Catamarca. Asombrosa participación tiene la edición completa de Efemérides Catamarqueña en el 2012. El libro que voy a leer, a narrar, le mereció un premio del Fondo Nacional de las Artes. Antes de iniciar, a manera de prólogo, un contexto histórico. El fin de la efigie conmemorativa erigida en 1830 durante la gobernación de Miguel Díaz de la Peña y el paso de la figura solemne e indiscutida de San Martín como el padre de la patria marcaron una revolución en los corazones de aquellos catamarqueños ávidos de independencia y autonomía. El reemplazo de la pirámide por el monumento del padre de la patria, ocurrido el 9 de julio de 1915, no fue el mero cambio de una figura por otra. Animó a construir una idea de país por otra, el país desde adentro. La pirámide perdió entonces todo, menos el orgullo de haber sido el primer monumento que tuvo la plaza principal. Solo la piedra bola que hacía de extremo fue guardada para llevar al museo como recuerdo. Entre los despojos de piedra partida que rodaron por el centro de la explanada estaba adherida la sangre de José Cubas y sus partidarios, los mártires desangrados que claudicaron ante el poder plenipotenciario de Juan Manuel de Rosas. En la pica donde ostentaron sus cabezas quedó también salpicado el honor de miles de catamarqueños rendidos a 3 siglos de desencuentro, traiciones y cobardías políticas entre comprovincianos. ¿Qué hacía ese falo de piedra en el interior profundo de la Confederación de Provincias Unidas? Así, el viejo ícono resultó ser un chivo expiatorio que pagó las culpas por circunstanciales adversarios, como acusaban las tribunas de la época. La pirámide, en honor a los caídos en la batalla de Oncativo, no reunía los suficientes méritos para permanecer el lugar más caro al sentimiento del lugareño. Igual que los adversarios políticos, carentes de méritos para vivir en este suelo y mucho menos de representar al pueblo. Con el mismo celo, la indignidad de una piedra dio paso a la dignidad del bronce, y el padre de la patria comenzaría a mirar el andar de los habitantes del valle de Catamarca, desde el punto más alto de nuestro honor hacia el cerro del Ambato. Eran tiempos de gloria, aprovechando que la patria organizaba el festejo de los 100 años de su grito de independencia. La pirámide de los recuerdos había caído junto con el pasado. La joven Catamarca de 1830 aún no podía despojarse de la cruceta y los hilos con que el verdadero poder manejaba sus movimientos. A pesar de haber conseguido la ansiada autonomía, los vaivenes políticos la sometieron. Todavía durante casi todo el siglo XIX, como consecuencia, la mansedumbre del pueblo era carne de cañón cuando arreciaban las hostilidades civiles. En 1915, el radicalismo gobernaba en el país. La posición argentina en la Gran Guerra Mundial generaba lógicas consecuencias y se tensaba la relación del presidente Victorino de la Plaza con la mayoría de los líderes provinciales. Catamarca no era la montaña de acuarelas que los alumnos recitaban en los actos. Abundaban las pestes, crecía la pobreza. La sombra más visible era la de Ramón Clero Ahumada, un político que transitaba el final de su segundo gobierno.
y la oposición del doctor Guillermo Correa echaba sus redes para amarrar una intervención federal que permita su ascenso al poder. La intervención sobrevino 6 meses más tarde. Mientras tanto, para mantener vivo el ardor de la política ante las inminentes elecciones, el gobernador Ahumada y sus partidarios encendieron la llama del centenario de la independencia. Esto implicaba derribar viejos íconos del pasado y subirse al caballo del libertador de América, aun cuando este cumpleaños se iba a cumplir recién al año siguiente. Hacia 1830, la falta de religiosos y de recursos era lastimosa en la flamante provincia. Esto, a pesar de contar el norte del país con varios conventos, santuarios y casas espirituales de renombre, la estructura de la iglesia aún no se terminaba de acomodar. Es que los intentos de reforma eclesiástica encarados por el gobierno de Bernardino Rivadavia en la década pasada habían provocado tambaleantes consecuencias. Esta situación era analizada en el Vaticano. Se sabía que la iglesia del Río de la Plata era manejada con cautela por el Papa. Por eso estaban vacantes las sedes de Buenos Aires, Salta y Córdoba. Faltaban obispos. Como parche, Monseñor Mariano Medrano y Cabrera había sido nombrado obispo impartidus infidelius de la diócesis de Aulón a cargo de Buenos Aires. Con esta medida, el Papa restituyó una necesaria autoridad en la ahora independiente porción de la colonia española, pero tal acción aún no tenía efectos positivos para las feligresías provincianas como la catamarqueña. Ciertamente, la jerarquía eclesial de la diócesis estaba en franca restauración. El humilde clero del terruño no era ajeno a todo ello y esto pesaba en la cabeza de los religiosos. Religión y política estaban intercaladas. La influencia política que ejercían los sacerdotes entre los votantes y en la formación de la opinión pública era decisiva. Las cercanas relaciones de los curas con las autoridades estaban por estos años muy condicionadas por la puja con el gobierno central. Era la lucha por mantener el apoyo a las decisiones de la religión o por adoptar el anticlericalismo que predicaban los liberales que inspiraron la revolución de los criollos en 1810. En la segunda mitad del siglo XIX, la determinante actuación del vicario José Gabriel Segura derivó en una serie de hechos auspiciosos para la iglesia local. La apertura del seminario, la coronación pontificia de la Virgen del Valle ocurrida en 1891 y la posterior creación de la diócesis de Catamarca, casi 20 años después, colocaron un clima de éxtasis a la feligresía del pueblo. El primer pastor residencial de la diócesis, Monseñor Piedravena, fue testigo de la construcción del camarín en el santuario de la Morenita del Valle.